Muy buenas noches para todos los estudiantes de Filosofía Contemporánea. Un saludo muy especial a los que se encuentran aquí en la conferencia y para todos en general. Estamos avanzando en nuestro curso de Filosofía Contemporánea y hemos realizado un ciclo de conferencias. Esta ya sería la séptima, prácticamente séptima conferencia que hacemos en este semestre con diferentes temas de filosofía contemporánea, el existencialismo, la escuela de Frankfurt, el multiculturalismo. Bueno, hemos realizado un recorrido bastante importante y ya ahora en esta última conferencia es sobre filosofía en Colombia, lo cual tiene relación directa con el momento que estamos desarrollando en, en nuestro periodo. La pregunta es, bueno, ¿cómo se ha desarrollado la filosofía en Colombia? Y quiero hacer algunas anotaciones al respecto para que lo tengan en cuenta en su reflexión. La filosofía en Colombia. Lo primero que hay que decir es que la filosofía en Colombia ha atravesado eh, como por tres periodos. Un largo periodo que va desde la colonia como hasta 1930 del siglo pasado, en donde la filosofía colombiana estuvo muy marcada por el eh, tomismo o la filosofía tomista. Hay un segundo momento que lo vamos a ubicar como desde 1945 a 1970, que es lo que llamamos la llegada de la filosofía moderna a Colombia y también la llegada de ciertas ideas contemporáneas a Colombia. Hay un tercer momento que es el de la filosofía latinoamericana, que también se dio entre los años 70 y 90 del siglo pasado, filosofía latinoamericana, y ya digamos en el siglo XXI, ya vemos así, sería como una cuarta etapa, y es ya la pluralidad de la filosofía en Colombia. Esos serían como los cuatro elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de filosofía en Colombia. Entonces nos vamos a remitir a la colonia, porque la filosofía en Colombia durante, digamos, unos 300 años o más de 300 años estuvo influenciada por la filosofía española que llegó a América a través de las comunidades religiosas de la época. Digamos que desde el siglo XVI, cuando empezó la colonización, hasta, como les digo, 1930 aproximadamente, fue un largo periodo de tiempo en donde la filosofía colombiana, de alguna manera, y no solo en Colombia, sino en América Latina, era una reproducción de la filosofía española de esos siglos. Y recordemos que en España, hacia el siglo XVI, no llegó eh, tan rápido, digamos, la filosofía moderna. Es decir, no van a trabajar en España durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Esos autores que en Europa sí eran importantes, en Francia, Alemania, Bélgica, eh, el mundo anglosajón, como eran, digamos, los empiristas, los racionalistas, Descartes, Hume, Berkeley, Kant. Esos personajes no eran tratados durante la época de la colonia en España y por lo tanto tampoco aquí en América. España durante esos tres siglos de 16, 17 y 18, que es propiamente la época moderna, lo que llamaríamos en Europa la modernidad, estaba como cerrada en su pequeño mundo allá en España, en donde fundamentalmente en la escuela de Salamanca, la universidad famosa de Salamanca, era como la que daba la línea filosófica. Y la línea filosófica que para los siglos XVI, XVII se impuso en España era una filosofía tomista de Santo Tomás de Aquino y neotomista. Entonces, ¿qué hicieron?
Los autores españoles y filósofos españoles, que la mayoría, digamos, de gente formada eran clérigos, monjes y miembros de comunidades religiosas, que particularmente fueron cuatro: los dominicos, los jesuitas, los franciscanos y los agustinos. Esas cuatro comunidades religiosas que en la España del siglo XVI eran muy potentes, muy poderosas, tenían varias universidades, lo que hacen es enviar misioneros, tanto dominicos, franciscanos, jesuitas, a América, desde México hasta Argentina, a las colonias de América, para impulsar esa filosofía neotomista o neotomista que había en la época. Había un filósofo neotomista muy importante en el siglo XVI, que era Francisco Suárez, un jesuita que en España tenía un reconocimiento muy importante, y la filosofía de él, que era un extracto de la filosofía medieval escolástica y de Santo Tomás. eh, Ese autor se convirtió como en un personaje importante, cuya filosofía también se trajo al contexto de América Latina y de Colombia. Entonces, para esa época, siglos XVI, XVII y XVIII, los dominicos van a fundar lo que hoy en día es la Universidad Santo Tomás de Aquino, que todavía existe. Los jesuitas van a fundar el Colegio Mayor de San Bartolomé aquí en Bogotá, en el centro, ahí junto a la catedral, Colegio Mayor de San Bartolomé, que va a ser un lugar donde se educaban las personas, digamos, de la Bogotá colonial de esa época, y que también va a impartir una filosofía tomista como a nivel universitario. Eso después se va a transformar en la Universidad Javeriana. Lo mismo van a hacer los agustinos y lo mismo van a hacer los franciscanos. Esas cuatro comunidades quedaron muy cerquita en el centro. Hablando aquí de Bogotá, pero también se puede replicar en muchas otras ciudades. En casi todas las ciudades era lo mismo. Una iglesia la tomaban los dominicos, otra los agustinos, otra los franciscanos, otra los jesuitas. Y cada comunidad empezaba a impartir educación basada en esa visión de Santo Tomás de Aquino y de la escolástica medieval. Entonces, si uno va, digamos, al centro de Bogotá, encuentra que ahí en el centro está la iglesia de San Francisco, que era como el bastión de los franciscanos. A unas 3 cuadras está la iglesia de San Ignacio en el centro, que era el bastión de los jesuitas. Eh, Uno camina otro poquito más, como a unas cuadras más, y está la iglesia de San Agustín, que era el lugar misionero de los agustinos. Y así sucesivamente. Entonces, estas comunidades se fueron implantando en casi todas las ciudades de Colombia. En Cartagena uno encuentra la misma estructura: iglesia franciscana, iglesia jesuita, iglesia dominicana o de Santo Domingo de Guzmán, y de los agustinos. Y lo mismo se encuentra, digamos, en Popayán, digamos, en Cali también, un poco menos, en Medellín claramente, en Bucaramanga. Es decir, lo que eran en ese momento grandes capitales tenían esa influencia misionera de estas cuatro órdenes o comunidades religiosas. Normalmente estas comunidades, cuando llegaban al territorio de Colombia, lo que hacían era fundar una gran iglesia, que era su centro misionero y de evangelización, y normalmente junto a la gran iglesia fundaban un colegio, digamos, como lo que yo sería un colegio de bachillerato para la educación de los niños y jóvenes. Esa era su manera, digamos, de colonizar, digamos, estos territorios. Una iglesia, una escuela al lado o muy cerquita para educar. Y entonces, ¿cuál era la formación que en Colombia se impartía en esos 3 siglos? Era una formación bastante religiosa, bastante escolástica, bastante tomista. Es decir, seguían como con esas discusiones de la fe y la razón, en donde la razón, o sea, la filosofía, estaba al servicio
de la teología. Ese esquema se seguía manteniendo durante todos esos 3 siglos que fueron la época de la colonia hasta la campaña de Libertadora de 1810. Ahí el fuerte era la evangelización. Entonces, toda la filosofía que se producía en España se traía acá y se implantaba en los colegios de aquí de Colombia. Entonces, podemos decir con bastante seguridad que la filosofía colombiana de la época colonial fue una filosofía tomista, religiosa, en donde las comunidades religiosas eran las que daban la orientación ética que se debía seguir en las instituciones educativas. No se trabajaban mucho los autores modernos del resto de Europa, como lo digo, ni Descartes, ni Hume, ni racionalistas, ni empiristas, porque esa discusión llegó fue ya en el siglo XX. Por eso el artículo que ustedes están leyendo de medio siglo de filosofía moderna en Colombia, pues está hablando del siglo XX, o sea que en la colonia nada de esa filosofía moderna llegó mucho aquí, y si llegó fue como muy pálidamente, porque la filosofía tomista era lo que imperaba en los colegios de Colombia. Bien, al finalizar la colonia con la campaña libertadora de 1810, cuando ya, digamos, podemos hablar de que nos emancipamos de España, pues al poco tiempo, en 1886, se realizó la constitución famosa que le atribuimos a Rafael Núñez y a Caro, esos dos grandes pensadores colombianos que diseñaron como la primera ya constitución política de Colombia, la del 86. Pero claramente era una constitución de corte conservador o bajo la hegemonía política conservadora. De tal forma que en ese momento, bajo la hegemonía conservadora y bajo el poder que tenían las comunidades religiosas, a la iglesia se le va a dar como el poder de educar a los colombianos. En esa época, digamos, no estaba consolidada una educación pública como hoy la tenemos, con maestros de muy diversas confesiones y pensamientos, muy plural. Eso es de ahora. Pero para la Constitución de 1886, muchas escuelas se le daban a la iglesia, es decir, eran escuelas del gobierno, pero se les, como llamémoslo así, las administraban la iglesia católica. Y por otro lado, estaba toda la educación privada que también era de la iglesia católica. Si ustedes ven, digamos, en cada una de sus ciudades, encuentran que muchos colegios, universidades, institutos, eran administrados por gente religiosa, por congregaciones de sacerdotes eh, religiosos y religiosas que eran los encargados de educar casi que a la mayoría de la población colombiana. Eran pocos los docentes, digamos, de carrera, como hoy los tenemos, pues en esa época no existían mucho. Apenas se estaban formando. Entonces la gente que tenía más formación y más culta eran los sacerdotes y monjas que los nombraban de rectores o rectoras de los colegios en Colombia. Y también de las normales, que eran esas instituciones donde se educaban los que iban a ser profes o profesoras. Entonces, allí va a haber una influencia otra vez muy grande del pensamiento eclesial y de la filosofía tomista, de la filosofía un poco más conservadora de la iglesia, trasladada al mundo educativo, y esa era la filosofía que se impartía. Para el siglo XIX, o sea, el siglo cuando se da esta constitución de 1886, varias comunidades francesas e italianas, aparte de españolas, comunidades religiosas llegan aquí a Colombia a fundar nuevos colegios, particularmente los sacerdotes o padres escolapios que fundan escuelas para niños pobres en diferentes ciudades de Colombia, que hasta el día de hoy se pueden ver porque son los famosos colegios escolapios. También llega la comunidad salesiana o fundados por San Juan Bosco, viene de Turín, Italia, y esas
escuelas salesianas que venían de mayoría italianas se vinculan también aquí en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali, en Popayán, en muchos lugares también en Villavicencio. Como que se instalan esas comunidades religiosas provenientes de Francia y de Italia, fundamentalmente. Llegaron varios misioneros a fundar colegios. Y como les digo, el gobierno nacional le entregó buena parte de la educación colombiana a los misioneros de la Iglesia Católica. Entonces se empiezan a ver una cantidad de colegios, ustedes los pueden ver en sus pueblos o en las ciudades, una cantidad de colegios con nombres de santos y administrados por religiosos y religiosas. Entonces se continúa la tradición de una filosofía casi que medieval en suelo colombiano. Y eso va a durar hasta 1930 aproximadamente. Para ese momento ya existía la Universidad Nacional de Colombia, que fue fundada más o menos en 1887 por ahí, fue fundada la Universidad Nacional de Colombia. Pero para ese momento todavía no existía como tal una facultad de filosofía. Entonces, digamos, las que administraban la filosofía era o la Santo Tomás o la Javeriana o lo que hoy en día será la San Buenaventura, la Universidad de San Buenaventura. O sea, franciscanos, dominicos, jesuitas que administraban estas universidades e impartían su doctrina, digamos, filosófica de fe y razón, un poco al estilo todavía medieval. Hacia 1930 va a darse un fenómeno un poco diferente y es que por primera vez algunos intelectuales provenientes de la Universidad Nacional de Colombia van a estudiar al exterior, no a universidades religiosas, sino a universidades laicas de Alemania, de Bélgica y de Francia. Entonces ahí va a haber un giro muy interesante porque de ahí van a salir propiamente los que son los primeros filósofos colombianos. Gente que se fue a formar en la Universidad de Tubinga, en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, también. eh, digamos que eran escuelas muy prestigiosas en Alemania para estudiar filosofía, en la Universidad Libre de Berlín también, y en Francia, en la Universidad de París, y en Bélgica, en la Universidad de Lovaina. Hacia allá cogen como varios jóvenes de la época, intelectuales, muy formados como en la Universidad Nacional, pero que querían formarse como filósofos ya, digamos, más profesionalmente y en profundidad. Entonces se fueron a estos países, Francia, Alemania y Bélgica. Esto va a ser eh, muy significativo porque en esos años, antecitos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, esta gente se va a formar en Europa con ideas nuevas, no ideas de monjas, ni de sacerdotes, ni religiosas, sino con ideas, van a entrar en contacto con la filosofía europea del siglo XX. Nada más, algunos de ellos estudiaron con Husserl, con Heidegger, ¿sí? Con Merleau-Ponty, con Hilbert grandes filósofos del siglo XX, de esa primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1900 a 1950, digamos, hasta antes de la guerra. Entonces, varios filósofos colombianos se van a formar allá en Europa y empiezan a tener contacto con la filosofía moderna, que no conocían mucho, y con la filosofía contemporánea, que sí que menos conocían, con el existencialismo, con estos autores de la lógica, con Wittgenstein, con autores de el Círculo de Viena, que en Europa eso era potente y poderoso. Entonces, los colombianos que viajan allá, 1930, se encuentran con lo que llaman la Viena de Wittgenstein, ¿no? Austria como un lugar de mucha intelectualidad, Alemania, Francia y Bélgica como unos lugares muy sobresalientes o destacados donde se podía aprender una filosofía
con autores nuevos. Repito, entran en contacto con el existencialismo, con la escuela de Frankfurt, por eso es tan importante el tema de la escuela de Frankfurt, entran en contacto con Wittgenstein, con el Círculo de Viena, con el positivismo lógico, con Husserl, con todas esas filosofías que en Europa estaban, mejor dicho, en ascenso. Los colombianos que viajan allá entran en contacto y es como si se les hubiera abierto la mente y los ojos. Una nueva realidad filosófica que ellos no conocían, que, que no habían oído hablar mucho de ella porque estábamos bien cerrados en nuestro tema escolástico. Y allí empieza una nueva época para la filosofía en Colombia. Bueno, recuerden que ya hacia 1939 pues estalla la guerra, Segunda Guerra Mundial, y tanto la filosofía en Europa como aquí en Colombia, digamos, eh, llamémoslo así, se estanca, pues en época de guerra no está uno eh, en plan de mucha filosofía, ni en Europa ni en Colombia, y entonces allá hay como una especie de receso mundial de la filosofía. Pero aquí en Colombia hay una fecha muy importante. En 1945 se funda por primera vez en la Universidad Nacional el Instituto Colombiano de Filosofía, que después será la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Digamos que pues, la Universidad Nacional a nivel de la filosofía siempre ha tenido una delantera muy grande aquí en Colombia, producto de esta historia que estoy contando, porque realmente los primeros filósofos colombianos que existieron, que fueron renombrados, se crearon allí en ese Instituto de Filosofía de 1945. Entonces van a aparecer autores muy importantes como Cayetano Betancourt. Cayetano Betancourt era un filósofo, escritor, era de origen antioqueño, estudió por allá en el Liceo de la Universidad de Antioquia y fue uno de esos, por allá nació en 1910, murió como en 1900, a ver la fecha de 82, Cayetano Betancourt, eh, que va a traer un pensamiento también muy social aquí a Colombia. Sí, porque él estuvo en contacto así como con el marxismo, con las filosofías comunistas, con las filosofías sociales de la Europa de la primera mitad del siglo XX. Entonces él trae como una inquietud muy social aquí a Colombia y Cayetano Betancourt es uno de esos autores emblemáticos de la filosofía colombiana que fundó buena parte de lo que es la filosofía en Colombia. Eh, Era una generación de intelectuales, como digo, no solamente estaba él, estaba otros que van a venir en ese mismo paquete como Danilo Cruz Vélez. Pero ahí ya tenemos un nombre, Cayetano Betancourt, uno de los que va a traer la reflexión filosófica social a Colombia. Bien, el otro grande de esa época, 1945, del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional es Danilo Cruz Vélez. Este autor va a ser como uno de los filósofos más emblemáticos en Colombia después de 1950. Danilo Cruz Vélez también se formó con discípulos de Husserl y con gente como en el ambiente de Husserliano, ¿no? En esa historia de Europa. Y va a traer esas ideas también de Husserl, Heidegger, eh, las discusiones sobre la ciencia en Europa, las va a traer aquí a Colombia eh, en los años 60 y 70 del siglo pasado. Danilo Cruz Vela. Ahí tenemos entonces un segundo filósofo que hay que tener en cuenta. Yo diría que es uno de los, eh, llamémoslo así, fundadores de la filosofía en Colombia. Murió en el año 2008 y Danilo Cruz Vélez, pues es una figura muy, muy importante. Él no nació en Bogotá, nació por allá en Filadelfia, que es un municipio a ver, de Caldas, ¿no? No es Filadelfia, Estados Unidos, sino Filadelfia,
Colombia, y va a desarrollar su filosofía en la Universidad de Friburgo. En esa época, 1940, la Universidad de Friburgo pues era de las más connotadas también en Alemania, y luego regresa aquí a Colombia como profesor de la Universidad Nacional, el gran Danilo Cruz Vélez, y va a traer esas ideas frescas de las discusiones que había en Europa en torno al mundo científico. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí se empieza a crear una nueva filosofía en Colombia, no religiosa. La gran obra de Danilo Cruz Vélez va a tener el nombre de Nueva Imagen del Hombre y de la Cultura. Eso es como uno de sus obras, la nueva imagen del hombre y de la cultura, para indicar que a Colombia ha llegado una cultura nueva, pues viene de Europa, pero que no existía porque la cultura de Colombia estaba en el conservadurismo, la religiosidad todavía. Y filosofía sin supuestos de Husserl a Heidegger. Él es quien trae ese pensamiento europeo continental a Colombia. Filosofía sin supuestos. Así se llama su otra obra importante, de Husserl a Heidegger, de Danilo Cruz Vélez. Eh, bueno, es un personaje emblemático que lo pueden eh, consultar. También escribió una obra sobre el lenguaje, se llamaba El misterio del lenguaje, que trataba estos temas un poco de filosofía de Wittgenstein, de filosofía del lenguaje europea, pero traído aquí a Colombia. Entonces, fíjense que él trae una renovación muy importante de la filosofía a Colombia. Otro autor que se va a destacar en los años 60 y 70 es Stanislao Zuleta. Stanislao Zuleta desarrolló buena parte de su filosofía un poco por allá en el Valle del Cauca, Cali, pero después se traslada aquí a la Universidad Nacional y también va a traer un aporte importante a la filosofía, particularmente a la filosofía de la educación y discusiones pedagógicas sobre el sentido de la educación en Colombia, criticando un poco esas líneas conservadoras religiosas que, digamos, habían paralizado un poco el pensamiento y el pensamiento crítico aquí en Colombia. Tiene un libro que son los ensayos de Stanislao Zuleta, por los que se ha hecho, digamos, famoso aquí en Colombia. Y por su orientación un poco más rebelde y educativa, se parece un poco a Freire en su orientación educativa y filosófica, eh, pero va a ser un autor importante de la filosofía en Colombia. Otro autor que hoy en día está en recuperación es Nicolás Gómez Dávila. Eh, Nicolás Gómez Dávila de pronto en su momento fue un poquito incomprendido porque era un filósofo, llamémoslo así, más conservador, eh, más crítico de la modernidad, en cierta manera se oponía a ciertas cosas modernas y por esa razón, digamos, tuvo sus conflictos, sus detractores eh, con personas de la Universidad Nacional, con filósofos de la Nacional. Nació en 1913, mmm, pero tuvo una influencia muy importante en Europa eh, conociendo la literatura de Nietzsche, de Burke y de otros autores más, pero su filosofía era un poco más conservadora, digámoslo así. Sin embargo, escribió una obra que se consulta mucho hoy en día y se considera fundante dentro de la filosofía colombiana, que se llama Escolios. Escolios, que significa que es como anotaciones al margen, digámoslo así, como las anotaciones que uno hace al margen de un cuaderno, así se llama. Y él trata diferentes temas de política, de educación, de metafísica también. ¿Y por qué es importante Gómez Dávila? Nicolás Gómez Dávila. Porque si bien era un filósofo conservador, también de una familia así como acomodada aquí en Bogotá, Nicolás Gómez Dávila fue uno de los primeros filósofos colombianos que fue leído en el exterior. Ese es su lugar en la filosofía de Colombia. Es decir, que por primera vez en Italia y en Francia y en Alemania empezaron a decir, ve, allá hay un filósofo colombiano
que ha escrito unas cosas muy interesantes y vale la pena leerlos. Es de los pocos filósofos que en esa época, siendo colombiano, era leído en otros países del mundo. Y por eso, digamos, aunque digamos a los profesores de la Nacional no les encantaba mucho, era un autor que era leído a nivel mundial y por eso tenía un lugar privilegiado en la historia de la filosofía en Colombia. Nicolás Gómez Dávila. Entonces ya tenemos ahí a Cayetano Betancourt, Nicolás Gómez Dávila, Danilo Cruz Vélez, ¿no? Que son grandes personajes de ese momento de 1945 para acá. Y también tenemos a Rubén Sierra Jaramillo, uno de los filósofos más renombrados en los últimos 50 años en la historia de la filosofía en Colombia. Rubén eh, Sierra Jaramillo. Eh, hasta hace poco estuvo en la Universidad Nacional. mm, Rubén Sierra, disculpe, Mejía, era uno de los filósofos que trajo también muchas discusiones sociales a la filosofía en Colombia. Docente, dirigió la Biblioteca Nacional en Colombia, mm, y fue como uno de los principales preocupados en que en Colombia se produjera filosofía. Nació aquí en Bogotá y desarrolló, Rubén Sierra Mejía desarrolló su trayectoria académica en la Universidad Nacional de Colombia y como director de la Biblioteca Nacional de Colombia, que no, pues para esa época no es que hubiera tantas bibliotecas aquí. Fundó la revista Ideas y Valores de la Universidad Nacional de Colombia, que se conserva hasta el día de hoy. Si ustedes pueden publicar allí, en la revista Ideas y Valores, pues sería un honor. Mm, ¿Qué podemos decir de Rubén Sierra? Pues bueno, fue una persona también que era leído en otros lugares del mundo. Es decir, como que abrió la filosofía de Colombia a otros lugares del mundo, para que la gente dijera, bueno, al menos en Colombia habían pensadores en una época en que todo estaba dominado por Europa. Entonces, si me dicen a mí, bueno, y entonces, eh, ¿dónde están ahí los fundadores de la filosofía en Colombia? Ahí los tenemos. Cayetano Betancourt, Rubén Sierra Mejía, Nicolás Gómez Dávila, ahí los tenemos esos autores emblemáticos. ¿Mm? Eh, Estanislao Zuleta, claro, claramente, como personajes que en la década de 1950, 1960 y 1960, 1970 trajeron el despertar de la filosofía a Colombia. Ese es el artículo que ustedes están leyendo, escrito por el profesor Guillermo Hoyos. Tuve la oportunidad eh, de ser estudiante de él, fue mi profesor de metafísica y de filosofía política, eh, y del profesor Guillermo Hoyos Vázquez, que fue una eminencia de la filosofía en Colombia. Entonces, después de estas generaciones vinieron otros y entre esos está Guillermo Hoyos Vázquez, que es el que ustedes están leyendo allí. Él fue profesor en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional y también se formó en la Universidad de Tubinga en Alemania en los años 70. Y también fue uno de los que trajo el pensamiento de Jürgen Habermas aquí a Colombia y el que trajo las discusiones de filosofía política aquí a Colombia que no eran muy frecuentes para esa época. Guillermo Hoyos Vázquez, un maestro muy significativo para la filosofía en Colombia y que quedará para siempre en los libros de filosofía en Colombia. Entonces, ahí tenemos como ese segundo momento de la filosofía en Colombia. El primero, la época colonial tomista,
el segundo, el despertar de la filosofía en Colombia, con estos filósofos que traen filosofía, pues sí, de corte europeo, pero empiezan a producir filosofía aquí en Colombia, que eso no existía. Y la tercera etapa es hacia los años 1970, cuando en América Latina se da un fenómeno que es el nacimiento o el surgimiento de lo que llamamos la filosofía latinoamericana. Es decir, en una época muy influenciado por los movimientos de izquierda, recordemos, estamos en la época del Che Guevara, de la Revolución Cubana, de ciertas implantaciones del comunismo en América Latina, de movimientos guerrilleros en contra, digamos, del Estado y el statu quo, van a aparecer entonces movimientos como muy reaccionarios desde el punto de vista social, influenciados por el marxismo, por el leninismo, por el maoísmo, como digamos como por los ismos de la época, y esta idea de cambio social, de revolución social que se respiraba en los años 70, generó una corriente muy fuerte de pensadores en América Latina que empezaron a hablar de una filosofía de la liberación latinoamericana y una teología de la liberación latinoamericana. Habían tanto sacerdotes como laicos, filósofos y teólogos que estaban buscando lo que llamaban la identidad del pensamiento latinoamericano, quizá para distanciarnos un poco de las teorías filosóficas de Europa. Es decir, si bien hubo un momento en que se trajo la filosofía europea a Colombia, en los años 70 también empiezan a decirse, bueno, pero también nosotros podemos crear nuestra propia filosofía, nuestro propio pensamiento y tenemos una identidad como filósofos latinoamericanos. Pero esto fue un movimiento que empezó en Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. En todos estos países, Cuba, empezaron a aparecer diversos autores que reclamaban la necesidad de una filosofía latinoamericana. En ese momento es el momento fundante cuando en la Universidad Santo Tomás de Aquino realizan el primer Congreso Latinoamericano de Filosofía Latinoamericana, donde vinieron muchos pensadores de América Latina para discutir el tema de una filosofía en América Latina. Hasta el día de hoy hoy ya se siguen haciendo cada año ese Congreso de Filosofía Latinoamericana, que es como en octubre más o menos, hace poco, que se hacen esos congresos de filosofía latinoamericana. Ahí van a aparecer hoy hombres de talla mundial, como Juan Carlos Escanone, él es de Argentina, que escribe un libro que se llama Hombre y Sociedad en América Latina, fundando una teoría de que en América Latina, a diferencia de Europa, las categorías que nos identifican es la categoría de pueblo y la categoría de comunidad, ¿sí? Mientras que en Europa estaban en otras discusiones, aquí era el pueblo y con la identidad latinoamericana y la idea de una comunidad latinoamericana, de un pensamiento latinoamericano centrado en las comunidades. Cuando hablaban de comunidades se referían a las barriadas pobres de las diferentes urbes de América Latina, que creaban una idea de comunidad y un pensamiento propio, en parte surgido en la pobreza, en la marginación, en la discriminación. Entonces, estos autores van a tener una potencia enorme porque por primera vez en Europa empiezan a preguntarse, oiga, allá los latinoamericanos dicen que tienen una filosofía latinoamericana. ¿Qué será eso? Y empiezan las discusiones en torno a la filosofía latinoamericana y también una teología latinoamericana. Recordemos que para esa época, pues muchos filósofos eran teólogos, teólogos eran filósofos. Está Gustavo Gutiérrez en Perú, que crea una obra monumental que se llama Densidad del Presente, que fue como la que inaugura eh, todo este elemento de la teología de la liberación y escribe otro libro que se llama Teología desde el reverso de la historia. ¡Bum! Una bomba, mejor dicho, para interpretar todo lo que es América Latina y la religiosidad en América Latina, pero desde un punto de vista rebelde. Y como réplica a eso aparece
la obra monumental de John Sobrino en El Salvador, que se llama Jesucristo Liberador. Es tal vez la obra más importante de la teología en América Latina, Jesucristo Liberador de John Sobrino, desde El Salvador. Y una réplica aparece en Brasil, que se llama Eclesiogénesis, de el obispo Pedro Casaldáliga, un obispo rebelde, revolucionario en Brasil, que acompaña a todo el movimiento de los sin tierra, un movimiento de los pobres de la tierra en Brasil. Entonces, Pedro Casaldáliga, pues, tremendo, un personaje que fue muy significativo en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, eh, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que muere también en El Salvador. Entonces, era una época de mucha revolución social que llega a las puertas de la filosofía y de la teología en América Latina. Definitivamente eso es un tercer momento fundante del pensamiento latinoamericano y colombiano, porque todo el mundo se empieza a unir a estas ideas. Por aquí tengo uno de esos libros, a ver si me permiten, ¿dónde tengo esas cosas aquí? Eh, de Hombre y Sociedad. mm, Hombre y Sociedad de esta época de la filosofía latinoamericana. Bueno, ahora no alcanzo a ver dónde están esos libros, pero bueno, lo que quiero indicar es que se inaugura un nuevo momento de la filosofía en América Latina, ¿sí? Juan Carlos Escanone era uno de esos creadores. Se hicieron varios congresos en Argentina, en Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México. Allá también estaba Luis Villoro, que era un autor en México que trabajaba todos estos temas del multiculturalismo y el mestizaje en México. Tiene unas obras monumentales muy importantes sobre el multiculturalismo desde México. Luis Villoro, de México. Bueno, entonces ahí tenemos como un momento muy importante, porque eso era la agitación que había en América Latina y que también estaba aquí en Colombia. Es decir, eh, aparece la idea de si hay una filosofía latinoamericana y si había una filosofía colombiana también. Ya digamos, ese movimiento hoy en día ha decaído bastante. Ya hoy en día las preocupaciones tanto en América Latina como en el mundo no son esas. Ya la influencia del marxismo y de la revolución y del comunismo y todas estas lecturas que se hacían en los años 70 ya están en declive, y pues tenemos otro tipo de preocupaciones en el siglo XXI. Pero en los años 70, 80 y 90 eso fue la preocupación de la filosofía en Colombia. Y bueno, ya pasamos a una última etapa, que es el siglo XXI, o sea, este siglo que estamos viviendo, en donde prácticamente la filosofía en Colombia pues ya es plural, porque entonces buena parte de la filosofía en Colombia va a entrar en contacto con la filosofía anglosajona, que propiamente es una filosofía analítica. Recordemos que la filosofía francesa gira más en torno a problemas sociales, en torno a problemas culturales, en torno a problemas antropológicos, ¿no? Todos los autores franceses, Michel Foucault con la biopolítica, es una antropología filosófica y también filosofía política. eh, Baudrillard, Rancière, Deleuze, Bátimo, estos autores que llamamos postmodernos, pues su preocupación es muy desde la análisis de la cultura, análisis de la sociedad y análisis también de la antropología, de la naturaleza humana. La filosofía francesa siempre ha tenido como ese corte, ese declive. En cambio, la filosofía anglosajona es más filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, filosofía del lenguaje, filosofía analítica. Entonces, muchos filósofos
en los años colombianos en los años 90 viajan, pero ya el centro de formación no es tanto, fíjense cómo cambian las cosas, no es tanto Francia, Alemania y Bélgica, sino Inglaterra y Estados Unidos. Es decir, se van a formar en Oxford, Inglaterra, en Cambridge o en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, en Harvard, en el MIT, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de California, en Berkeley, ¿sí? En el Boston College. O sea, digamos, los nuevos filósofos, que son los que están actualmente, van a coger es para el mundo anglosajón. Entonces, claro, van a traer, es una filosofía muy anglosajona aquí a Colombia. Eso se ve marcadamente en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, después de haber sido la cuna de todos estos movimientos sociales, va a coger como un giro muy hacia la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica y la filosofía de la ciencia hasta el día de hoy y la lógica. Si ustedes estuvieran matriculados allá, eso es lo que van a encontrar ya allá. Pura filosofía de la ciencia, de la tecnología, de la lógica, de las matemáticas, en fin, un giro muy analítico, anglosajón. ¿Por qué? Porque los profesores se formaron en esa línea. Pero ya en el siglo XXI, pues tenemos ya también como una pluralidad en la filosofía colombiana, porque hoy en día pues la gente se forma en todos lados del mundo. Hay gente que se forma en Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, es decir, hay una pluralidad muy grande de lugares de formación, de tal manera que estamos asistiendo a una pluralidad de la filosofía en Colombia, es decir, bebemos de todo. De todo lo que hay en la filosofía, pues nosotros los colombianos estamos bebiendo de eso. Pero terminemos con una realidad que no podemos ocultar. Esos grandes monstruos de la filosofía en Colombia ya no están. Esos grandes monstruos que le dieron reconocimiento a la filosofía en Colombia ya no viven entre nosotros. El último creo que fue Guillermo Hoyos Vázquez, que ya murió hace unos años. Y de esa generación que vivió en los años 60, 70, 80 y 90 y que fueron los grandes filósofos colombianos que renovaron la filosofía en Colombia, ya no están. Y aquí tenemos una deuda. No ha habido una generación de relevo de la misma categoría o del mismo nivel que estos grandes filósofos de los que yo he estado hablando. ¿Sí? No hemos tenido vuelta a tener filósofos como Rubén Sierra, como Cayetano Betancourt, como Estanislao Zuleta, es decir, esa gente ya no está y no han sido reemplazados por otros del mismo nivel. Esa es la verdad. Esa es la situación actual de la filosofía en Colombia, y no solo en Colombia, sino de prácticamente América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque toda esa gente que aportó, pues se fueron muriendo poco a poco. Y pues digamos, las nuevas generaciones son un poco más eclécticas, tienen otras preocupaciones. Hoy en día la preocupación es la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las redes sociales, estos temas un poco diferentes que no son los mismos que tenían los antes. Entonces, se necesita una nueva generación de filósofos, pues que proyecten la filosofía colombiana hacia el futuro, ¿ya? Y esos filósofos del futuro son ustedes. Ustedes, digamos, nosotros como yo, somos como una generación bisagra entre esos grandes autores. Yo alcancé a tener algunos de ellos como profesor. Menos mal, me pareció excelente haber podido compartir con ellos en su momento histórico. Entonces, somos como esa generación bisagra. Vivimos con aquellos profesores que ya no están y estamos ahora con ustedes que son los que vienen. Entonces nosotros somos como la generación de la mitad, ¿sí? Pero definitivamente, para terminar esta charla, ustedes son la generación de relevo de la filosofía en toda Colombia. En algunos pueblos donde ustedes están, pues no hay más filósofos, o son ustedes o no es más nadie. En algunas ciudades son ustedes o no es más nadie. De pronto aquí en Bogotá, que es pues, la capital, pues tenemos un poco más de gente, más universidades y tal, pero en otros sitios son pocos. Entonces allá es donde están ustedes y que tienen que ayudar a esa renovación
de la filosofía, del pensamiento crítico, de nuevas ideas para la filosofía en Colombia. Y esa es la invitación, apreciados estudiantes, que ustedes le tengan mucho entusiasmo, mucha pasión, porque esto hay que vivirlo con mucha pasión, para que sean esa generación de relevo que pues vuelva a relanzar la filosofía colombiana. Cada época trae su historia, pues en 1950 eran unas cosas, en 1970 eran otras, 1990 eran otras preocupaciones, y definitivamente con todos estos cambios culturales tan rápidos, las preocupaciones del siglo XXI son otras. Y ahí es donde ustedes tienen que buscar los caminos del filosofar, escoger una línea de pensamiento, de autores, de reflexiones que les interesen y empezar a profundizar por allí. Nunca se queden con lo que los profesores les dicen. Lo que los profesores decimos es una serie de orientaciones, pero cada uno tiene que coger por los caminos del filosofar. Los caminos del filosofar son inéditos para cada uno, para Wilmer, para Adriana, para Laura. Cada uno tiene que encontrar su camino en la filosofía, los autores que le gustan, las corrientes de pensamiento, los temas, y irse por ese sendero, a ver qué depara ese sendero de cara al futuro. Eh, Otro tema importante, la investigación. Si uno quiere tener éxito en esto de la filosofía, necesita dos pasiones, la lectura y segundo, la investigación. Seguir profundizando en filosofía, en los temas que a ustedes les interesan. Ese es el camino. No quedarse nunca con que, pues las lecturas que pusieron aquí en la plataforma, las tareas que puso que puse que hay que entregar, que los resúmenes analíticos, que los ensayos y ya, con eso estoy listo. No, siempre hay que seguir el camino del filósofo, profundizando y buscando ideas alternativas de lo que uno quiere en la vida y le gusta en la vida. Entonces, fíjense que ahí está la generación de relevo de esta gran filosofía en Colombia son ustedes. Son cosas inéditas porque el mundo está cambiando muy rápidamente, pero bastante. Los temas que se abren son diferentes: computación cuántica, inteligencia artificial, transhumanismo, eh, organismos cibernéticos de cara al futuro. Entonces hay una nueva antropología filosófica muy grande de cara al futuro. Eso lo estoy viendo yo con los de filosofía de la tecnología, ¿no? Como qué viene de cara al futuro. Entonces, bueno, esta ha sido la charla del día de hoy que quise compartir con ustedes en torno a la filosofía colombiana, y ojalá pues lean con mucho entusiasmo ese artículo que se llama Medio siglo de filosofía moderna en Colombia, del profesor Guillermo Hoyos Vázquez.